Muchos o mucho hemos escuchado sobre la gracia. Y la gracia es un tema constante en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento. Y habla sobre la venida de Jesús, termina en la venida de Jesús. La palabra traducida como gracia proviene de la palabra griega charis o charis, que significa favor, bendición, bondad. Y hoy quiero compartir con ustedes en esta mañana sobre lo que es la gracia de Dios. La gracia de Dios que es abundante para nosotros. Porque tú y yo estamos aquí hoy solamente por su gracia. Amén. Solamente por su favor, solamente por su compasión, solamente por la bendición y la bondad de Dios es que tú y yo estamos aquí. ¿Y cómo necesitamos tú y yo de ese favor de Dios? Tú y yo necesitamos de su gracia. Es por eso que el tema de hoy nos va a ampliar el panorama que necesitamos tú y yo para poder seguir avanzando, para poder seguir confiando en el Señor y para poder entender que no hay obstáculo que se levante contra la gracia de Dios. No hay algo que se pueda estar contra tu vida cristiana porque tenemos la gracia de Dios. ¿Ya tienen el background del tema de hoy, chicas? Esa es la gracia de Dios. Voy a pedir que por favor vamos a ver dos pasajes centrales sobre el tema de hoy. Uno de ellos se encuentra en Juan 1, 14 y 16. Dice Juan 1, 14 y también vamos a ver el 16. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. De su plenitud recibimos todos y gracia sobre gracia. Ahora vamos a ver Hechos 20 y 24. Hechos 20, 24. Pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros las buenas noticias acerca de la maravillosa gracia de Dios. Comenzaré con una pregunta el día de hoy. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría ser ricos? Digan la verdad, hombre. ¿Qué necesitarías tú tener para sentirte rico? Quizás tú puedes decir un carro, una mansión, un buen trabajo, un buen sueldo, no lo sé. ¿Sabía usted que un avión, dijo la hermana Laguna? Vamos a hacer una cooperacha aquí para comprárselo. ¿Sabía usted que muchas de las personas que se creen ricas en realidad no lo son? Y que muchas personas que quizás no se sienten tan ricas en realidad sí lo son. Y eso sucede porque a veces no tenemos una idea clara de lo que significan o lo que son las verdaderas riquezas. A veces consideramos la riqueza solo en las cosas materiales. Pero déjame decirte algo para que tengas una claridad. Si lo que tienes no te produce paz, no te produce gozo, contentamiento, armonía y seguridad eterna, entonces no te puedes considerar rico. Considérate rico cuando todo eso realmente significa para ti el balance y la plenitud que tú necesitas. El Hijo de Dios ha obtenido por medio de la gracia la oportunidad de participar de grandísimas riquezas verdaderas. No las riquezas como el mundo muchas veces nos las quiere enseñar, sino las riquezas que son verdaderas para nosotros. Cuando nosotros entendemos lo que es la gracia y cómo opera en la vida del cristiano, entonces comprenderemos cómo Dios nos permite participar de sus riquezas y que el deseo de Él es suplir, es derramar de todas ellas sobre nuestras vidas para vivir en plenitud. Dile a la persona que está a tu lado, si tenemos la gracia de Dios, lo tenemos todo. Si tenemos la gracia de Dios sobre nuestras vidas,
lo tenemos todo. Dale un codazo en las costillas para que se despierte. Aliviánate, dile. Filipenses 4:19 dice lo siguiente: mi Dios pues suplirá todo lo que necesiten conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo lo que nosotros necesitamos, Dios nos lo suple por su gracia, conforme a sus riquezas en gloria. Pero la pregunta aquí es, ¿qué es lo que le provee al cristiano, al creyente, la gracia de Dios? ¿Para qué nos sirve la gracia de Dios? Y aquí yo quiero solamente quizás compartir 3 áreas donde la gracia de Dios es suficiente para nosotros. Número 1, la gracia de Dios nos ha salvado. La gracia de Dios, la bondad, el favor de Dios viene como un regalo a nosotros por medio de Jesucristo. Y eso a pesar de que nosotros no lo merecemos. A pesar de que tú y yo somos indignos para recibir ese regalo, el Señor nos ha dado de su gracia para recibir ese grandísimo favor. Jesús pagó el precio por medio de su sacrificio en la cruz. Y déjame decirte algo, porque a veces hay gente que piensa que puede aportar algo para poder tener esa salvación. Jesucristo pagó el precio total en la cruz. El precio absoluto por tu salvación, el Señor lo pagó completamente en la cruz del Calvario. Así que no hay absolutamente nada que tú puedas agregar para merecer esa salvación. Lo hizo a pesar de que no lo merecieras. Lo hizo a pesar de que nosotros somos indignos. Y lo hizo por amor a ti y a mí. Porque nosotros necesitábamos ser aceptados como hijos de Dios. Y al recibir a nosotros a Jesucristo como nuestro Salvador, entonces nosotros somos declarados hijos de Dios. Dice Efesios 2, versículo 4 y 5. Y por favor pongan atención, porque quizás este mensaje solamente va a ser quizás doctrinal. Efesios 2, versículo 4 y 5 dice: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos. Es solamente por la gracia de Dios. Aun cuando estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, muchos de nosotros quizás no tendríamos que estar aquí. Muy seguramente la vida que llevábamos nos conducía a un final desastroso. Pero tuvimos una oportunidad. Cuando nosotros estábamos en esos pecados, Dios nos mostró su amor a través de su Hijo Jesucristo y nos dijo: tú tienes la oportunidad de salir de tu condición. Tú tienes la oportunidad de recibir la vida eterna, la promesa de la vida eterna. Tú tienes la oportunidad de ser salvo solamente por la gracia. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor si estás agradecido por la gracia? Y déjame decirte algo en esta mañana: no hay cristianos de primera, no hay cristianos de segunda o de tercera. Porque muchas veces creemos que habemos mejores que otros. A veces decimos nosotros: con nosotros el Señor no tuvo que batallar tanto. ¿Por qué? Porque no estaba tan sumido en los pecados. Conmigo el Señor no tuvo que batallar tanto. ¿Por qué? Porque en cuanto a moral yo soy muy moralista. En cuanto a religión yo soy muy religioso. No hay absolutamente nada que tú pudieras aportar de una manera extra para recibir el favor y la bendición de Dios. El Señor a todos nos tasó por igual y todos éramos pecadores. Independientemente de la condición en que estuviéramos cada uno de nosotros, todos éramos pecadores y su infinita gracia nos alcanzó. Su infinita gracia nos rescató y nos hizo poner en un lugar que no merecíamos solamente por haber aceptado a Jesucristo como nuestro único conducto para nuestra salvación. Dice la palabra que nadie puede añadir a su estatura un codo por más que se esfuerce.
No podemos nosotros realmente hacer absolutamente nada para merecer un favor extra. Efesios 2, versículos 8 y 9 dice lo siguiente. Dios los salvó por su gracia. ¿Cuándo qué? Cuando creyeron que Jesucristo era el único conducto para la salvación, el único medio, porque déjame decirte que hay personas que pueden encontrar la salvación por otros medios, por una buena educación, por una buena moral, por unos buenos principios, por unos buenos valores. Todo eso es bueno, pero eso no nos da la salvación. Lo único que nos da la salvación es Jesucristo Jesús. Haber aceptado que por medio de esa sangre derramada en la cruz, tú y yo hemos sido redimidos por su gracia. Tú y yo hemos sido justificados por su gracia. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios, es un don de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. El sacrificio de Jesucristo en la cruz es suficiente. Es suficiente. No son tus buenas obras las que te han traído a la salvación. Es la salvación de Jesús la que te ha hecho que tú produzcas buenas obras. Parte de los frutos que nosotros tenemos una vez que nosotros hemos aceptado y venido a los caminos del Señor. Otro punto que también nosotros alcanzamos por medio de la gracia es que la gracia nos ayuda a vivir conforme a la voluntad de Dios. Es muy común ver personas que se cansan por su esfuerzo de caminar en la voluntad de Dios. Alex lo dijo de una manera clara en el salmo que leyó. Porque el Señor nos demanda que andemos en sus mandamientos, en sus ordenanzas, en sus estatutos. Yo sé que eso ha sido establecido para vivir una vida piadosa en un mundo lleno de impiedad. Tenemos que hacer la diferencia conforme a nuestro estilo de vida. Pero ninguno de nosotros puede vivir una vida conforme a la voluntad de Dios por un esfuerzo propio. Tú no puedes decir, hoy me voy a esforzar para ser un mejor hijo de Dios, con esfuerzo humano simplemente. Porque hay cosas que no están en nuestras capacidades humanas superarlas. Tenemos que entender que necesitamos el favor divino para poder seguir adelante en este mundo de impiedad de una manera piadosa, como el Señor nos pide. Todo es por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios tienes la claridad de cómo nosotros debemos de vivir como el Señor nos pide. Ser luz en un mundo lleno de tinieblas. Y no estoy hablando, vuelvo a repetir, no estoy hablando de religiosidad, no estoy hablando de legalismo que no nos llevan a ser conductos de bendición para los demás, sino de reflejar la gracia de Dios en nuestra manera de vivir. Porque la gracia de Dios, déjame decirte que no es un boleto para poder nosotros probar o hacer lo que nosotros querramos en este mundo. La gracia de Dios es la ayuda divina para mantenernos firmes sin fluctuar y poder nosotros ser influencia para los demás en el mundo donde el Señor nos ha permitido vivir. Somos luminarias, dice la Biblia, en este mundo. Amén. Somos la sal de la tierra en este mundo. Somos la luz de este mundo. Y el Señor es el único que nos puede ayudar para poder permanecer conforme a su voluntad en este mundo mientras nosotros estemos aquí. Tito 2, 11 y 12 dice lo siguiente. Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Déjame ilustrarte un poquito esto. Nosotros como pueblo de Dios debemos de hacer conexión con el mundo, ¿sí o no? ¿Cómo el mundo va a conocer la luz si no tenemos conexión con ellos?
¿Cómo el mundo va a conocer la verdad de Dios si no tenemos conexión con ellos? Así que el pueblo de Dios tiene que acercarse al pecador. Tiene que acercarse a este mundo extraviado. Y es importante, no podemos nosotros mantenernos aislados de este mundo, porque aunque no pertenecemos en este mundo, a este mundo, vivimos en este mundo. Amén. Y te lo quiero ilustrar como un barco. Muchas veces el pueblo de Dios es como un barco que tiene que ir en alta mar. Y vamos a poner el mar como si fuera el mundo. Y el problema es que no es que el barco tenga que salir en alta mar. El problema sería que el mar entrara en el barco y que a causa de eso el barco comenzara a hundirse. Nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, se nos demanda que nosotros vivamos piadosamente en un mundo lleno de impiedad. Que vivamos con la luz de Cristo, que solamente por la gracia nosotros la podemos tener y la podemos mantener cuando nosotros realmente somos influencia a los demás y podemos alumbrar a otros con nuestra luz. Había un canto que decía: brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Y es muy importante, si nosotros queremos ser influencia en este mundo, nosotros tenemos que vivir de una manera piadosa y de una manera firme como hijos de Dios. Dice la palabra del Señor, que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Es muy importante eso. Pero ¿sabes cómo lo vamos a lograr? Solamente por la gracia de Dios. Solamente por el favor de Dios, solamente por su misericordia, porque con esfuerzo humano nosotros no podemos lograr absolutamente nada. Solamente la gracia de Dios que nos ayuda a caminar en sus caminos, a andar en sus mandamientos, a mantener sus ordenanzas, sus estatutos, solamente por la gracia de Dios. Y déjame decirte algo. Aún así, muchas veces nosotros vamos a fallar. Pero no uses la gracia como una excusa para a veces nosotros repetir y practicar el pecado. Porque se ha llegado a ese punto, ¿verdad? De decir, a cabo es que Dios me perdona. A cabo es que el Señor es un Dios lleno de gracia. Y puedo hacer esto y lo puedo volver a hacer y lo puedo volver a hacer, porque tenemos un Dios de misericordia, tenemos un Dios perdonador. No abuses de la gracia de Dios, porque la gracia no es para que tú te revuelques en las cosas que son incorrectas para Dios. No uses la gracia de Dios. La gracia de Dios es una provisión que el Señor da para que tú te puedas levantar y saber que tú tienes una oportunidad aun cuando le has fallado al Señor. Porque el Señor conoce tu corazón, el Señor conoce tu deseo realmente de agradarle y hacer lo correcto. Pero cuando fallas, viene el condenador. Cuando fallas, viene el acusador que no quiere y no te permite que tú te levantes. Pero la gracia de Dios nos levanta. La gracia de Dios es una provisión que tú y yo necesitamos para entender de que tenemos una oportunidad para poder seguir adelante, aun cuando tú y yo hayamos fallado. Y vas a aplaudir al Señor a lo fuerte. Hebreos 4:16 dice lo siguiente. Hebreos 4:16. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Cuando más la necesitemos. Así que no hay excusa para no poder seguir adelante. No hay excusa para no continuar como el Señor nos pide. No hay excusa, porque no es con nuestras fuerzas, no es con nuestras habilidades, es por la gracia de Dios. Y si la gracia de Dios está con nosotros, es suficiente para nosotros. Y lo último que quiero ver acerca de la gracia el día de hoy es que la gracia nos ayuda también a perseverar en el servicio a Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí y que servimos, de repente queremos tirar la toalla? Y es normal. Es normal que tú y yo de repente sentimos que se nos cansó el caballo. Nos sentimos fatigados.
Otros pueden estar batallando físicamente con alguna situación. Otros pueden estar batallando con un carácter que a veces nosotros tenemos que es un poco difícil, ¿verdad? Y yo sé que tengo un carácter que nadie me aguanta. Le tengo que pedir al Señor que me vaya. Y eso es muy importante, iglesia. Voy a hacer un paréntesis. Reconocer que necesitamos el favor de Dios para inclusive cambiar nuestro carácter refleja humildad. Porque a veces queremos que la gente cambie a nuestro estilo. Que la gente nos aguante aun cuando nosotros somos inaguantables. Amén. Pero tenemos que pedirle al Señor, Señor, cambia mi manera de ser. Quita las actitudes incorrectas que no me permite a mí seguir avanzando y que son un estorbo. ¿Para qué? Para que haya armonía y fluya la armonía alrededor mío. Eso te da la humildad suficiente y necesaria para que Dios comience a trabajar en tu vida. Porque tú a través de eso le estás dando luz verde al Señor para hacer todos los cambios que necesitas. Pero si tú te crees perfecto y dices, como soy yo, está bien. Los que tienen que cambiar son los demás. No le estás dando la luz verde al Señor. Porque eso es soberbia, orgullo. Pero dice la Biblia que al corazón contrito y humillado el Señor no desprecia. Amén. Y a veces nos cuesta trabajo ser humildes y reconocer que Dios tiene que seguir trabajando en nuestras vidas. Yo no sé para quién fue ese paréntesis, pero lo agarro para mí también. A veces hay situaciones que como que complican el servicio a Dios. No nos sentimos preparados, diestros, capacitados para desarrollar ciertas funciones dentro de la iglesia. Efesios 3:8 dice lo siguiente. Aquí el apóstol Pablo, que fue una de las personas que más habló sobre la gracia en el Nuevo Testamento, dice, aunque soy el menos digno de todos, aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios. Aquí yo creo que Pablo pecaba de humildad, ¿verdad? Por su gracia, Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. El apóstol Pablo aquí está reconociendo por su gracia. Aun cuando yo era el menos capacitado, aun cuando yo era el menos digno, aun cuando yo era el que menos debería haber escogido el Señor ya tenía un plan para mí. El Señor ya tenía un propósito para mí. El Señor ya tenía un trabajo establecido para mí. Y todo ha sido por su gracia. No porque yo me crea merecedor, yo no porque me crea capaz. Es por la gracia de Dios. Y muchas veces el Señor te va a colocar en lugares donde tú crees que no tienes la capacidad, no tienes quizás la experiencia, pero es por la gracia de Dios que tú estás ahí. Y es por la gracia de Dios que el Señor te va a hacer que las cosas funcionen. Porque a final de cuentas, el ministerio te lo ha dado Él, el trabajo te lo ha dado Él y la obra es de Él. Dios te ha escogido para servirle en el lugar específico, para una función específica. Primera de Corintios 15:10, hablando también sobre la gracia en el ministerio. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí. Y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles. Y vuelve a lo mismo. Pero no fui yo, reconociendo al apóstol Pablo de dónde había venido eso. Pero no fui yo, sino Dios, quien obraba a través de mí por su gracia. Por su gracia. Es el favor de Dios en tu vida por su gracia. Por su gracia. Quizás tú pudieras decir, no, si yo estuviera sirviéndole al Señor como yo me encontraba en mi vida pasada, yo no servía para nada. Yo no podía hacer absolutamente nada, yo no podía hablar, yo no podía discernir, yo no podía entender. Quizás tú pudieras decir, si yo hubiera servido al Señor como me encontraba antes,
caído, completamente confundido, con una distorsión en mis pensamientos, en mi manera de actuar. No podía servirle al Señor, pero por su gracia, el Señor te ha hecho un instrumento propicio para que puedas ser de bendición a otros. Y no eres tú, es la gracia de Dios sobre ti. Es la gracia de Dios que te capacita, es la gracia de Dios que te forma, es la gracia de Dios que te instruye, es la gracia de Dios que realmente te hace un instrumento que puede ser usado para bendición de otros. También muchos nos hemos desanimado a continuar adelante porque a veces vemos muchos problemas. Como lo dije hace un momento, a veces cuando nosotros deseamos servir al Señor o seguir al Señor, como Él nos pide que le sigamos, tenlo por seguro que lo primero que vas a ver son obstáculos. Aún dentro de tu propia familia. ¿Cuántas familias a veces no están a la par con las cosas que nosotros queremos hacer? ¿Cuántas familias muchas veces no comparten el deseo de seguir adelante en el mismo nivel o en la misma, se puede decir, velocidad en que queremos hacer las cosas para el Señor? En el mismo ritmo. Y eso se puede convertir en un conflicto. Pero déjame decirte que la gracia de Dios aún también en esas cosas opera. Amén. Cuando realmente tú quieres servir al Señor, el Señor no te va a meter en complicaciones de que tú tengas que confrontar de una manera personal ni a nadie. A nadie. El Señor va a operar y va a convencer. El Señor va a trabajar y va a alinear todas las cosas en el orden correcto, para que tu intención y tu deseo de servir al Señor se haga de una manera ordenada y en armonía, y para que sea de bendición no solamente para ti, sino también para los tuyos. ¿Y sabes quién hace eso? La gracia de Dios. La gracia de Dios. Y hay muchas cosas que de repente se pueden convertir en un obstáculo para servir al Señor. El apóstol Pablo comenzó a tener una enfermedad en su cuerpo. Y dice la palabra del Señor que él lo describía como un aguijón. Como un aguijón. Y dice Corintios que 3 veces, dice, de la cual 3 veces le he pedido al Señor que me quite este aguijón. Los historiadores en ninguna parte se describe cuál era ese tipo de aguijón. Muchos de los historiadores dicen que era una enfermedad en el apóstol Pablo en su cuerpo. A muchos lo califican como si fuera sido como un tipo de deterioro en su cuerpo físico. Y dice la palabra, 3 veces le he pedido al Señor que me quite este aguijón. Claro, ¿a quién no le gusta servir al Señor sin ninguna enfermedad? ¿A quién no le gusta servir al Señor sin ningún obstáculo? Sería muy suave, ¿verdad? Sin ninguna oposición, sin ninguna lucha. Tuviéramos el campo libre, ¿verdad? Eso sería muy suave. Pero a veces nosotros vamos a tener que servir al Señor aún en las condiciones más difíciles. Y a veces batallamos anímicamente con nuestra condición. A veces batallamos espiritualmente con nuestra condición. A veces batallamos personalmente con nuestra condición. Y muchas veces vamos a querer tirar la toalla a causa de eso. Pero el Señor Jesús o Dios le responde a Pablo lo que realmente era necesario para que él pudiera seguir adelante. Y le dijo, no te voy a quitar el aguijón, bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, dice la palabra. Bástate mi gracia. En otras palabras, sé con lo que estás batallando. Sé realmente lo que se ha vuelto para ti un obstáculo, una situación difícil para seguirme sirviendo. Pero déjame decirte que tú no estás solo en esta situación. Bástate mi gracia, porque yo estoy obrando en tu debilidad para que tú puedas seguir adelante y me puedas seguir sirviendo. Qué importante es enfrentarnos a las luchas,
a las situaciones difíciles entendiendo que nosotros no lo estamos haciendo solos. Por muy grande que tú veas la situación, hay gente que se achicopala mucho ante los problemas. Hay gente que se achica mucho ante las adversidades, ante los obstáculos. Y eso sucede cuando tú quieres enfrentar esas luchas de una manera personal. Eso sucede cuando tú quieres enfrentar esos obstáculos de una manera personal. Pero cuando entiendes que es la gracia de Dios sobre tu vida la que te va a ayudar a hacerle enfrente, entonces tú vas a poder decir como el apóstol Pablo: la gracia de Dios basta para mí. Es suficiente para mí. Es suficiente para mí. Cuando David se enfrentó al Goliat y vio a aquel gigantón, sabía que la gracia de Dios estaba sobre él, porque si no, no le hubiera hecho frente. Y la gracia de Dios sobre su vida era suficiente y necesaria para poder derrotar a ese gigante. Amén. Voy a pedir que por favor pase el grupo. La gracia de Dios es suficiente para la salvación. Amén. Suficiente para la salvación. ¿Quién de aquí ha entregado su vida al Señor? ¿Todos son salvos? Por la gracia de Dios. Amén. Y eso ha sido suficiente, haber aceptado a Jesucristo como nuestro único conducto para la salvación. Si usted no lo ha hecho, es el momento de hacerlo. Es el momento de hacerlo. Porque no solamente el Señor le abre el camino para la salvación, sino que también lo ayuda para que usted camine cada día y se afiance en sus caminos. Por la gracia de Dios. Solamente por su gracia es que nosotros podemos permanecer en sus caminos. Solamente por su gracia es que nosotros podemos avanzar y desarrollándonos como el Señor pide que lo hagamos. Solamente por su gracia es que nosotros vamos a dar fruto. Solamente por su gracia. Solamente por su gracia es que nosotros vamos a desarrollar el servicio a Dios. Solamente por su gracia. Porque van a venir luchas. Van a venir obstáculos. Y ninguna de ellas las vamos a poder enfrentar de una manera humana, de una manera carnal. Son luchas que solamente vamos a enfrentar con la gracia de Dios sobre nosotros.